Bienvenidas un día más a Que Dios nos pille confesadas. Hoy, 29 de octubre, 2 días antes del 31, vamos a hablar sobre qué festividad religiosa celta inspiró la festividad de Halloween que el 31 se celebrará. Y como no podíamos revivir a alguien celta de aquella época para traer aquí y entrevistar, hemos decidido traer a un estudioso de aquella época en especial. Así que bueno, ahora Rodri os lo presenta y esperemos que lo disfrutéis y que aprendamos todos mucho. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Carlos Moral García, historiador y antropólogo. Además, también es docente en secundaria. Está titulado en el Máster en Ciencias de las Religiones por la Universidad Complutense de Madrid y es doctor en Historia y Arqueología en la misma universidad. Su tesis se titula Especialistas religiosos en sociedades preestatales y sus trabajos de investigación se dedican sobre todo al análisis de la religión, análisis político de la religión y a la historia marítima y naval. Así que nada, un placer estar aquí contigo, Carlos. Hola, buenas. Pues el placer es mío. Muchas gracias por invitarme y bueno, insisto, un auténtico placer y me alegro mucho de estar por aquí y poder compartir este ratito con vosotros hablando de estas cosas que al final son de las que más me gustan. Desde luego. Así que nada, vamos ya a empezar entonces. Hoy traemos un tema, hoy vamos a hablar sobre el Samaín, que bueno, es una festividad celta y nos gustaría que así, para empezar, nos explicaras un poco qué es el Samaín y cuál es su significado cultural y religioso dentro de estas sociedades. Pues la respuesta corta sería que es el Año Nuevo Celta y el origen de Halloween, que además estamos ya muy cerquita. La respuesta ya un poquito más larga es que, bueno, se trata de una fecha y una celebración que es clave en el calendario celta desde la Edad del Hierro y aunque también tenga sus reminiscencias después en la Irlanda tardoantigua y alto medieval, pero sobre todo define esto, el inicio del año, concretamente de la mitad fría y oscura del año. Y esto le convierte en la contraparte de otra fecha fundamental, que es Beltane, que es el inicio de la mitad cálida y luminosa a primeros de mayo. Bueno, esto es la explicación un poquito más larga, pero ¿cuál es el significado cultural? Pues no es solo un año nuevo. Estos son dos momentos críticos del año en los que se, digamos, diluyen las fronteras del mundo. Se trata de dos momentos de liminaridad en lo que se abre el acceso a eso que Foucault llamaba las heterotopías, es decir, esos lugares otros, esos lugares de los otros, en este caso, los dioses, los muertos o diferentes seres feéricos. Tenemos muchas dudas exactamente sobre dónde colocaban cada uno de estos personajes en el mundo celta, concretamente en la Edad del Hierro, pero sí que parece que es ese momento de apertura. ¿Y qué pasa con Samaín? Pues bueno, que todas estas fronteras se abren y eso parece que es lo que se ha ido trasladando a nosotros en lo que sería noche de Halloween, Día de Muertos o la noche de Puches en La Mancha. ¿Y también se celebraba el 31 de octubre? Sí, más o menos. Se celebraba más o menos en estas fechas. Es verdad que hay que tener en cuenta que el calendario celta se rige por meses lunares, 12 meses lunares con un día extra liminal al principio del año, que sería el Idad, y además cada 3 años habría un mes extra para adecuar los ritmos del calendario lunar a los ritmos del calendario solar, porque es un calendario en este caso sol y lunar, que combina ambos aspectos. Esto nos lleva a que sea muy difícil decir la fecha exacta, ¿vale? Pero más o menos suele coincidir en torno a estas fechas entre 31, 1 de noviembre, porque es más o menos 40 días después del equinoccio y más o menos 50 días antes del solsticio de invierno. Esto quizá también nos da una idea un poco de por qué ¿vale? Empieza el periodo en el que ya sin duda va a empezar a hacer frío. Ya se han acabado estos periodos de principios del otoño en los que aún se considera un periodo cálido. Y además es un momento en el que justo, si lo miramos desde una perspectiva muy materialista, creo que Marvin Harris apoyaría este comentario, es justo el momento en el que hay uno de los principales picos de mortalidad en las sociedades agrícolas tradicionales. ¿Por qué? Por la llegada del frío, el aumento de las enfermedades respiratorias y un poco
pues estas cosas que ahora mismo no nos causan tanto problema, pero que en sociedades antiguas sí que podría dar esta carga de connotación de una liminalidad nefasta, mientras que la primavera, con Beltane en mayo, supondría lo contrario, en la liminalidad hacia la vida. Y yo quería preguntarte, bueno, es que ahora mismo como todo el mundo está haciendo reels en Instagram sobre, ¿sabes qué es Halloween? Era una fiesta, bueno, yo he visto de cristianos, me han saltado, que ponía, es una fiesta pagana en donde, bueno, no sé por qué hago esa voz, explicaban que era una fiesta pagana en donde incluso había sacrificios. Yo no sé hasta qué punto eso es verídico, cómo se celebraban estas festividades y qué rituales había. Claro, el tema de los sacrificios siempre es como lo más llamativo, pero a la vez es un poco lo más complicado de este tema, de estos temas y en general de la religión celta. ¿Vale? Lo que sabemos concretamente sobre Samaín es que es una gran festividad comunitaria en la que se hacen una serie de preparativos, algunos apotropaicos, es decir, de protección de la comunidad, como por ejemplo rodear los asentamientos propios de lo humano, es decir, las fronteras, estamos diciendo que se diluyen, vamos a crear fronteras artificiales, digamos, fronteras culturales, pues a partir de ciertos elementos de defensa, amuletos, antorchas, farolillos, que luego seguramente surja comentar más cosas de los farolillos porque es un clásico. Y claro, se hace esta celebración, se hace una serie de preparativos. Todas las ceremonias religiosas, en este caso, van a estar oficiadas por los especialistas rituales, los druidas, o es compleja la cuestión, pero o especialistas un poco de rangos intermedios o menores como los vates o los fajes, que serían los sacrificadores. Por lo cual, sí, iba a haber algún sacrificio, pero es que se trataba de un momento de festividad colectiva en el que sí, se van recogiendo ofrendas para hacer sacrificios, se van recogiendo por las casas. Eso ya nos empieza a sonar un poco, ¿no? El ir de puerta en puerta recogiendo cosas. ¿Y por qué no suena un poco más? Porque es que en el mundo celta el sacrificio es una de las prácticas rituales más habituales. En general, pero cuando hablamos de sacrificio, siempre suena en nuestra cabeza sacrificios humanos. Sí, pero es que cuando hablamos de sacrificio nos referimos a quema de comidas, destrucción de armas, quema en general de recursos, también obviamente sacrificios animales, y en ocasiones, en momentos puntuales es posible, y hay constancia de ello, para el mundo celta de la Edad del Hierro, de también sacrificios humanos, pero no sería lo más habitual, sería seguramente en algunos momentos puntuales. ¿Qué pasa? Para la sociedad romana, que son los principales descriptores de esta sociedad celta de la Edad del Hierro, la forma de, en parte, legitimar las conquistas sobre ellos y acentuar su, digamos, gloria como victoriosos sobre las Galias es hacer una descripción de un etnotipo barbarizante. ¿Por qué los romanos van a conquistar la Galia? Porque son bárbaros. Van a utilizar todos los recursos posibles. No quiere decir que no existieran, pero desde luego van a exagerar todo lo posible, lo que existía, para reducir digamos, ese valor como grupo de población que merece ser civilizado, con todas las comillas del mundo para nuestros ojos, pero tal cual lo digo para los ojos del romano medio. Entonces sí, habría una serie de sacrificios, pero por norma general estamos hablando de una mayor cantidad de destrucción de comida, destrucción de algunos alimentos de la cosecha, cremándolos para pasarlos a estos otros lados y para ofrendarlos a todos estos seres, quizá como forma de conciliación. A ver, supongo que lo del colonialismo, por así decirlo, es en todas las épocas igual. Cuando llegamos a América también vamos a evangelizar a los bárbaros. Y en cuanto a los sacrificios humanos, también pasa en muchas religiones antiguas, porque, por ejemplo, yo que controlo un poco más el mundo de Grecia, también hay un eterno debate sobre si los griegos hacían sacrificios humanos o no. Los micénicos, y hay un par de, digamos, pistas arqueológicas, pero realmente no tenemos nada que podamos comprobar. Y ya que hablamos de esta festividad, ¿qué deidades o existen algunas deidades que podamos relacionar con Samaín? ¿O en la mitología celta o directamente no hay ninguna divinidad relacionable? Claro, si nos centramos en la Edad del Hierro, que es, digamos, lo que sería más arquetípicamente celta, hablando de celta prerromano, las fuentes concretas de las que disponemos
no parecen apuntar a que haya una divinidad, ni masculina ni femenina, asociada específicamente a esta fiesta, o al menos no de manera unívoca. Estamos hablando de un momento en el que en general hay un mayor contacto con los espacios liminales, los espacios de alteridad, y eso podría señalar a algunas divinidades concretas si hacemos un repaso de algunas características y algunas evidencias que se ven en el folclore, en la arqueología o en los textos irlandeses sobre todo. Pero así de entrada no habría una divinidad tan clara como por ejemplo es Tailtiu, la matrona de Lugh, en el caso de las fiestas de Lughnasadh de agosto. Lo que sí podríamos hacer sería más elucubración que una afirmación tajante y con pruebas. Sería, pues, como ya digo, comparar algunos textos irlandeses, algunos pequeños elementos del folclore, figuras folclóricas como la de la Santa Compaña en el norte de la península ibérica, con una compañía, una procesión, a veces con jinetes, a veces sin ellos, surcando o con alguien guiando a los muertos a través de la noche. Eso podría compararse con la famosa diadema de Moñés, una diadema en oro de la Edad del Hierro en la que aparece lo que podría considerarse un viático o una procesión hasta el más allá. Si vinculamos estas cosas y las asociamos con momentos como este, en los que en el folclore nos dice que hay una mayor presencia de los muertos, que hay una mayor posibilidad de encontrarse con la Santa Compaña, como se suele decir en estas noches como estas, podría llegar a vincularse a otras divinidades liminares o psicopómpicas. Pero claro, ¿qué divinidades podrían ser? Pues quizás si estuviésemos en Irlanda podríamos hablar de la famosa Morrigan, esta divinidad irlandesa, celta, pero de los textos más antiguos, que camina montada sobre su caballo o su yegua, portando una lanza y recogiendo las almas de los caídos en batalla y guiando las almas allá. Si entendemos todas estas evidencias y pistas sueltas y realmente algo inconexas como parte del mismo conjunto de creencias, quizás Morrigan tendría un papel más protagonista en el mundo céltico hacia Irlanda durante este periodo de Samaín. Pero más que por ser la fiesta de una u otra deidad, no, porque al fin y al cabo, en un momento en el que las puertas y las fronteras entre los mundos de los vivos y los muertos están un poco más difusas, todas las divinidades, como Lugh, como Morrigan y similares, que tengan una vinculación mayor a este cruce de fronteras, a este reino de los muertos, tendrán un mayor protagonismo. Pero como ya digo, para la Edad del Hierro no hay ninguna referencia epigráfica ni arqueológica que nos apunte a una fiesta de un dios concreto. Y hablabas, perdona Chris, de las compañías de muertos, como la Santa Compaña y esto, ¿qué relación tienen? Porque yo había leído que se podían relacionar con la gran cacería de Odín en los mundos germanos, vikingos, nórdicos. ¿Qué relación tendrían con ellos? Pues al final esto pasa como en casi todas las sociedades y las culturas y las religiones indoeuropeas, que todas parecen que responden a una serie de tropos generales que se repiten una y otra vez. En este caso, la gran cacería parece que sí que tiene una relación directa con la misma, digamos, germen para la Santa Compaña. Odín, que muchas interpretaciones, por cierto, identificarían con Lugh para el mundo celta, recoge, igual que Morrigan o que Freya, con la otra mitad de los muertos, a los caídos en batalla. Y ellos pasan a componer parte de su séquito en estas grandes cacerías. También hay pequeñas variaciones, ¿vale? Dependiendo del contexto, en contexto eslavo, en contexto centroeuropeo, pero germánico, en las que estas grandes cacerías han ido mutando, transformándose para tener un mayor componente de jinetes, menor, más de peregrinos, en el caso del norte de península ibérica, o más cacerías de una gran jauría de perros, como sucede, parece, en algunos de los mitos y relatos del folclore británico en general. Entonces, puede que todo responda a los mismos tropos, la misma idea de que hay ciertos dioses que guían a los muertos con este componente psicopómpico, y como habrá momentos del año, ya sea por calendario o por climatología o por un momento nefasto,
quizás pueda verse o pueda presenciarse esas cacerías, esas compañías o esos viáticos como el que parece que se refleja también en la diadema de Moyes. Wow. Y bueno, he entendido que el Samaín depende, o sea, es muy, bueno, es más diverso de lo que pensábamos, dependiendo del contexto, ¿no? De la edad en la que se encuentre y de la zona geográfica. ¿Cómo es que llega esto entonces a convertirse en la festividad de Halloween, que es algo tan unívoco a día de hoy? Claro, esto es algo que muchas veces nos preguntamos porque tenemos muy asociado quizás Halloween a calabazas, máscaras de goma bastante cutres ahora mismo, a muchos disfraces, algunos que claramente son muy modernos y muchas veces con más contenido, digamos, erótico festivo, que dirían antes, que realmente vinculado a ninguna especie de celebración religiosa. Además, se suele asociar mucho al mundo anglosajón, pero sobre todo anglosajón americano. Y esto tiene una explicación de un proceso histórico, de un proceso de migraciones, por la gran afluencia de inmigrantes de origen irlandés a Estados Unidos, bueno, sí, Estados Unidos durante el siglo XIX. Todo esto y esta evolución es bastante compleja realmente de entender y posiblemente tengamos que hacer un repaso de los diferentes folclores y que se conservaron, presumiblemente originados en la Edad del Hierro, en las diferentes regiones de prácticamente todo el Atlántico europeo. Y con eso incluyo, por ejemplo, La Mancha, con la festividad de los puches, que es básicamente lo mismo, ir recogiendo por las casas, ir comiendo unos pequeños dulces justo el día antes del Día de Muertos, que realmente es la noche de Todos los Santos. El Día de Muertos es el día 2, y Todos los Santos es el día 1. La noche del 1 está esta fiesta de los puches en zonas de La Mancha. Quizás todo venga de este mismo origen de la Edad del Hierro. ¿Y por qué acaba evolucionando en esto? Vale, pues porque seguramente la romanización y la cristianización fuera diferencial con respecto a las zonas rurales de las zonas urbanas. En el caso de la romanización es prácticamente indiscutible que fue mayor en las zonas urbanas que en las zonas rurales. Aunque se establezca una ciudad puramente romana en Lugo o en Londres, el entorno posiblemente hubiera permanecido con una serie de prácticas que, aunque puedan cambiar nominalmente, y estos cambios nominales y la permanencia de prácticas lo vemos mucho con el dualismo en las religiones indígenas en América, Latinoamérica, por cómo se va manteniendo una misma práctica, aunque se cambie el nombre, aunque se cambien los personajes. Posiblemente, en este caso, estemos hablando de cómo las prácticas relacionadas con Samaín está recogida de una serie de productos con cierto valor, comida, cerámicas, armas, quizás algún sacrificio animal, presumiblemente ya durante el periodo romano y cristiano, ya no humano, aunque fuera una situación crítica, presumiblemente. Seguramente todo eso se hubiera mantenido. Y muchas veces el propio calendario romano y después cristiano fue adaptando esta serie de festividades. Las propias festividades de Lugnasad en agosto se suelen corresponder con los santos y las vírgenes de los pueblos en la cornisa cantábrica y atlántica. Son festividades de la cosecha. En este caso es otra festividad, digamos, de post-cosecha e inicio del periodo en el que ya ni se cosecha más ni va a hacer buen tiempo, digamos. Seguramente sigan manteniéndose. ¿Y qué pasa? Llegamos a un siglo XIX en el que buena parte de la población que migra a Estados Unidos es irlandesa, y otra parte italiana, y otra parte polaca. Es un momento en el que los Estados Unidos se están componiendo como nación, pero a la vez las poblaciones que llegan siguen manteniendo sus propias diferencias culturales y buscando algunos elementos a los que agarrarse, a los que vincular, digamos, su herencia tradicional. En este caso, los irlandeses católicos, por supuesto. Católicos desde, su patrón, San Patricio. Curioso el detalle de que San Patricio, para derrotar a los druidas, utiliza exactamente los mismos poderes que los druidas. Pero a los druidas se los dan los demonios y a San Patricio se los da Dios. Entonces, claro, son católicos, pero han mantenido una serie de prácticas y una serie de
cuentos y leyendas un poco diferentes, es decir, propios de su contexto, digamos, rural, quizás con el sustrato en la Edad del Hierro. ¿Qué pasa? Llegan allí y la festividad además pierde ese arraigo más tradicional y empieza a convertirse más en una celebración de identificación como estadounidenses y irlandeses. Y eso acaba evolucionando en que se siguen haciendo pequeñas recolectas de comida, de dulces, de demás, y se decora con estos famosos farolillos que acaban evolucionando en lo que ahora son las calabazas. Vaya, como parte quizás de esta decoración original, en un principio pues con farolillos, antorchas, velas, alrededor de las zonas comunitarias. Esto se vincula a leyendas más concretas que nos hablan de este origen concreto de farolillos, como la famosa leyenda de Jack O'Lantern, y cómo evoluciona y va cambiando a través del tiempo y pasa pues de ser un nabo, un producto típico, parte de las cosechas de las Islas Británicas y de Irlanda, a ser una calabaza por una cuestión tan simple como el excedente en una cosecha. Y ya que hablamos de los farolillos y de las decoraciones, hoy en día en Halloween se decoran las casas con millones de cosas. Pero en la antigüedad, cuando se celebraba el Samhain, ¿se adornaban las casas de alguna forma? ¿O aparte de los farolillos había algún tipo de elemento? Pues por lo que sabemos, aunque también con esto hay que tener cuidado porque puede que se vincule a otros movimientos revitalistas, pero por lo que sabemos en general, el uso de luces, farolillos, antorchas y demás tiene un carácter apotropaico de casi comunitario, ¿vale? Es muchas veces un perímetro, unas estancias más o menos públicas que pueden limitar, como ya digo, las fronteras de lo humano y lo no humano al final. Al final la luz suele clarificar este tipo de fronteras, ¿no? Entonces suelen introducir este tipo de luces. Otras decoraciones quizás estuviesen vinculadas a ciertos elementos tradicionalmente vinculados a un alto poder ritual. Roble, muérdago, como parte de elementos decorativos o como parte de la construcción de amuletos. Aquí entramos en cómo es difícil rastrear esto porque hay una serie de elementos que no son de la Edad del Hierro, pero que se asocian en el imaginario popular al mundo céltico. Algunos son medievales, las propias cruces, de una vez se ha cristianizado la Irlanda celta, porque al fin todos estos personajes que antes se consideraban, digamos, espíritus o dioses del otro lado, o espíritus dañinos, pasan a identificarse automáticamente con demonios. En la propia leyenda esta que comentaba, de la de Jack O'Lantern, Jack el de la linterna, Jack el errante, es el demonio quien aparece como personaje trickster en este caso y que se encuentra en esta diatriba. Muy parecida a la historia también de Pachi el Herrero en Euskal Herria, entonces quizás nos recuerda que puede pertenecer todo a un origen común. En este caso, pues lo que se suele comentar es que el diablo, como expulsa a Jack del infierno, lanza unas brasas y Jack ilumina su camino con unas brasas en un nabo. ¿Vale? Ese suele ser el mito típico de este personaje que se puede ver las noches de Halloween, surcando la noche y que, bueno, al final es un ser errante y peligroso. Que bueno, todo esto realmente se explica mucho mejor, de manera mucho más divertida y con vídeo en el vídeo de Destapando la historia de Pascu y Rodri. Tampoco estoy descubriendo nada, creo, pero es eso. En cualquier caso, como digo, todas estas series de elementos decorativos, de partes del folclore, nos llegan a nuestros días muy mezclados y el recorrido hasta la Edad del Hierro es largo y difícil, ¿vale? Porque muchas de estas cosas siguen en el mundo rural europeo de manera parcial y en cada región también, hablando ya en una forma más extensa, ya no como Halloween, pero sí como festividades, y no específicamente Samhain celta, pero sí festividades folclóricas de la Europa atlántica, sí que vamos a ver también diferentes tipos de pequeños amuletos, pequeños usos, quizás la quema de algún tipo de planta concreta para ahuyentar malos espíritus, alguna hierba aromática y cosas similares. Pero todo esto, ya os digo, depende mucho de la zona concreta y de pequeñas variaciones
también en espacios, como digo, son fundamentalmente rurales y que han tenido una mayor pervivencia, a veces con poco contacto entre otras. Y Carlos, ya para ir finalizando, porque nos quedan 5 minutitos, quería hacerte mi pregunta favorita de todo el guión, y es ¿qué importancia tiene el Samhain en la rueda del año, en la espiritualidad moderna y en la conexión con la modernidad? Claro, para hablar de Samhain en la conexión con la modernidad y precisamente en esa rueda del año, vamos a estar hablando mucho más de diferentes movimientos revitalistas de todo tipo, ¿vale? Desde neopaganismos a la Wicca y toda la casuística, digamos, intermedia que se puede encontrar en este caso. En general, en todos estos contextos, Samhain ha tomado ese papel casi de Año Nuevo, de una festividad de inicio del Año Nuevo, a partir de la noche de Samhain. Recordemos que en el calendario celta los días empiezan en la noche, es decir, primero está la noche y luego viene el día, y cuando se acaba el día empieza una noche nueva y un día nuevo. Normalmente es ese tipo de festividad, digamos, celebrable, pero con esta carga de un momento de comienzo de la parte mala en un sentido relativo, ¿vale? La parte más cargada de negatividad, de frío, de oscuridad, hasta que llegamos al solsticio y ahí ya la cosa repunta. Dentro de esta rueda, las ruedas que se suelen encontrar ahora, si buscamos simplemente calendario celta en Google, aparecen un poquito, tengo que decir, un poquito de mix de diferentes culturas indoeuropeas, se introducen conceptos de Yule, pero a la vez se mantiene, por ejemplo, Samhain, Beltane y Lughnasadh, pero luego también introducimos Ostara, cuyo origen es un poquito más incierto. Eso es lo que suele aparecer en este tipo de ruedas. Ahí ya va a depender de nuevo si estamos hablando de un contexto más wicano o de un contexto neopagano, con las variaciones del neopaganismo, dependiendo de si es un neopagano más genérico, digamos, europeo del hierro, o si buscan una mayor especificidad propiamente celta, o si esa celta que toman como referencia es el celta irlandés alto medieval o es el celta de la Edad del Hierro. Pero en general, el significado de Samhain, quizás precisamente por haberse vinculado a Halloween y al Día de Muertos, quizás es lo que le haya permitido mantener este componente de liminalidad, este momento álgido del año en el que la frontera de lo humano y lo divino, o de lo humano, lo espiritual, lo feérico y lo mágico en última instancia, está a flor de piel, haciendo que también sea un momento idóneo para, dentro de cada una de estas religiones, se puedan ejecutar una serie de prácticas, de rituales o de actividades, porque digamos que la magia está en el aire. Bueno, no tenemos muchísimo más tiempo. Me encantaría seguir haciendo 1000 preguntas, pero es lo que hay. Así que nada, muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros hoy. Pues muchísimas gracias a vosotros, de verdad ha sido un placer. Igualmente, así que nada, nos despedimos por este domingo y nos vemos el domingo que viene en otro episodio de Que Dios nos pille confesadas. Hasta luego.